¿Sabías que en la Academia de Lenguaje o en la Academia de Idiomas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil existen muchos estudiantes que lamentablemente para graduarse tienen que coger un módulo de idiomas? Muchos de ellos cogen el idioma inglés, el cual no es su idioma materno. Y esto resulta que se hace muy difícil aprender. Muchos estudiantes vienen de escuelas fiscales, el cual estas escuelas fiscales no proveen una buena base, no tienen el fondo necesario ni tampoco los profesores adecuados para enseñarte un inglés básico que te prepara para la universidad. Muchos de los estudiantes ya al casi finalizar su carrera en la universidad tienen que tomar estos módulos, el cual cuesta $250. Incluso si estás becado no cubre la beca estos cursos, y vemos cómo muchos estudiantes han dejado la carrera porque no logran nivelarse primeramente con el inglés. Segundo, el módulo en sí es un módulo muy agresivo, podríamos decir antipedagógico, porque, por ejemplo, he visto cómo se ve estas clases y es embotellar tanta información en tan corto tiempo y no hay esa interacción del uno con uno con el profesor para preguntar los detalles o tener un vocabulario más amplio. Entonces, al no existir estas dos cosas fundamentales para aprender un idioma, toda la responsabilidad queda en el estudiante, el cual el estudiante lógicamente hace su trabajo y se esmera, pero el esmero no es suficiente. Déjenos saber si ustedes están pasando por esto, déjenos un comentario, déjenos saber cuál es su experiencia con estos módulos de idiomas, ¿no? Y imagínense, si cada módulo vale $250, el cual pareciera no mucho, pero en la economía del Ecuador es bastante, y son 6 módulos. Imagínate que no tuviste el privilegio de ir a un colegio privado en el cual sí te dieron una buena base de inglés y sí puedes pagar estos módulos, así lo tengas que repetir. Imagínate si tú eres de esas personas que primero vives bajo una condición económica muy inestable y te toca repetir estos módulos una o dos veces por módulo para poder graduarte. Como les digo, las estadísticas nos enseñan que muchos estudiantes, por el hecho de que no pueden pagar y por el hecho de su nivel de inglés, al tomar estos módulos, deciden retirarse y no terminar su carrera. ¿Crees que eso es justo? Esa es la pregunta. Las universidades están hechas para, la universidad está aquí, el estudiante está aquí, es de ir hacia el estudiante para que crezca y viva con esa reputación de la universidad, de decir, sí, mis docentes aprendieron porque yo fue que los encontré a su nivel y los alcé. Y aquí es donde el liderazgo tiene que llegar. Y me parece que como líder tenemos responsable no solamente de investigar, pero también de solucionar estas pequeñas desconexiones que existen entre el alumno, el aprendizaje y la institución académica. Así que vamos a hablar de eso hoy. Bienvenidos al Ethics Go Podcast. Hoy vamos a hablar brevemente de algo que está sucediendo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que tiene que ver con un programa en el cual para poder graduarse tienes que aprender un idioma, el cual se llama, lo voy a leer puntualmente, la Academia de Idiomas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Cada módulo cuesta $250 para obtener el B1. Son 6 módulos que se deben aprobar. Eso varía dependiendo de la carrera. El problema en sí no es el módulo, es cómo se está ejerciendo el módulo. ¿A qué me refiero? Para que tengamos un poquito de entendimiento, y David y yo vamos a hablar de esto. Eh, Se trata que, por ejemplo, si tú estás aprendiendo, supongamos que tú coges un módulo de inglés, en cuestión de 2 a 3 meses, el examen que vas a dar para pasar ese módulo, o sea, el módulo 1,
es prácticamente como si tuvieras que hablar inglés, no como principiante, sino como una persona intermediaria que ya por lo menos entiende y tiene un buen vocabulario de inglés. Ahora, sabemos que para aprender un idioma no solamente se necesita de paciencia, no solamente se necesita de escuchar varias veces las mismas palabras y conjugarlas, interactuar, visualizarlas, pero también se necesita la presencia de un maestro paciente que también corrija el pronunciamiento y se pueda de verdad educar a la persona para que de verdad no solamente aprenda a hablarlo, sino que comprenda lo que está hablando mientras va expandiendo su vocabulario, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto. David, en Ecuador hay estas reglas del el B1, B2, dependiendo de la carrera. ¿Podrías un poquito ampliar por qué es necesario esto para las universidades? Mira, a ver, bueno, actualmente estas universidades o la mayoría de universidades, eh, para poderte graduar tienes que tener un certificado B1 de conocimiento de inglés o que puedas comprender y estar en un nivel B1 en el idioma inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque así mantienes un estatus en la carrera, porque así te permiten graduarte. Segundo, yo creo que más también es porque en Ecuador se ha desarrollado en los colegios particulares la educación bilingüe. En los colegios particulares casi la gran mayoría tienen educación bilingüe. Digo la gran mayoría, otros no. Al poner este requisito para poder graduarte de una carrera universitaria, también te ponen una traba a la persona que quizás no tiene el suficiente conocimiento del idioma, pero que sí quiere desarrollarse como profesional. Pero estos cursos no te permiten generar un conocimiento del idioma, más te generan una frustración, porque si tú no viste mucho el inglés dentro de tu parte o dentro de tu formación de colegio, cuando vas a la universidad vas a tener esa deficiencia. ¿Y qué va a generar esto? O que cojas un curso particular y pagues una doble, un pago doble, uno en tu academia de inglés para poderte nivelar y otro en el módulo, porque tienes, no sé si no lo puedes obviar, Ujú. ¿ya? No, Eso no no creo, sé. claro, que no creo que eso, o sea, tienes que tomar el módulo y la universidad no le importa en qué nivel estés. Ok, entonces ahí ya es complicado porque te están obligando entonces a hacer un doble gasto, porque si tú no tienes mucho conocimiento de inglés, tienes que hacer un curso. Y al generar el curso te genera un gasto y tienes que pagar el módulo obligatorio en la universidad. Entonces te genera un doble gasto. Aparte de que, bueno, eh, estamos en un país de idioma español, yo sé que la globalización nos hace que nosotros queremos prepararnos, pero no sería la mejor forma adecuada porque sería antipedagógico. Entonces, una universidad que forma profesionales, tener un curso que es antipedagógico, va en contra desde el primer principio de que te están educando o que tienen que educarte para que seas un profesional. Eh, yo he topado estos tipos de prerequisitos en estudios de maestría, donde sí te piden un conocimiento mínimo del idioma para que te puedas inscribir en la carrera o hacer el curso o te tengas la certificación B1. En los Ujú. colegios bilingües sí te hacen. Por ejemplo, ya te digo, yo te comentaba de mis hijas, están en un colegio bilingüe, ellos tienen la oportunidad y ellos incluso salen ya con una certificación. Claro. Pero no todos tienen, no todos los estudiantes que van a este tipo, a esta universidad en particular, tienen ese conocimiento y va a haber mucho problema, va a haber mucha confusión de parte del estudiante, va a haber mucha frustración y sobre todo, ya te digo, va a generarte un gasto adicional. Y sobre todo, si no pasas los niveles de inglés, pues, ¿qué haces? No te gradúas, o sea, eres perfecto en las otras notas y por inglés
Por ejemplo, hay personas que se nos hace complicado el inglés. En lo personal, a mí se me hace complicado. Se me complica mucho. Quiero estudiar el idioma y no me pongo a estudiar porque las academias en las que he ido no me ofrecen un curso para mí adecuado, porque todos te quieren formar, es que se para el maestro y comienza a hablar 2 horas, ta, 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 ta. Si no tienes conocimiento de vocabulario, no vas a aprender, porque no captas la oración. Si no tienes un conocimiento de vocabulario, no vas a captar. Así es. Help us continue to embrace these human experiences and explore more about ourselves and others by just subscribing. You know, if you like our content, definitely like, comment, share it. But also, if you want to be part of our podcast, all you have to do is leave a comment and tell us what you want to talk about. Remember, this is the platform for the people, and we're here to explore those life experiences that are very unique to you and to everyone else. Don't forget, Cisco. Y ya me ha pasado, yo estuve en un curso, en una academia, y no aprendí. Pasé los exámenes, no sé cómo los pasé, pero no aprendí el idioma. Yo estuve en curso. Claro, Entonces, y tiene que ser frustrante porque aquí se ve si, por ejemplo, si la universidad está de verdad evaluando si los estudiantes están saliendo, aprendiendo el idioma, porque eso debe ser lo importante. No solo obtener el certificado, sino salir sabiendo el idioma. ¿Por qué? Porque supongamos, bueno, te graduaste y el currículo de la universidad católica es que si tú sales, por lo menos tienes un inglés intermediario, ¿no? Pero imagínate que solamente eso sea por papeles, que se vea, también. pero las personas, entonces, pienso que aquí viene la ética de la enseñanza, porque me imagino que esto es un negocio lucrativo para la universidad, porque si tú no tienes el nivel de inglés, eso significa que vas a gastar mucho más, vas a repetir mucho de estos módulos. Vamos a ser un poquito conscientes. Quizás $250 no suena mucho, pero hablemos de la economía de Ecuador. Es mucho. Y no solamente es mucho, son 6 módulos. ¿Ya? Y supongamos que tú seas una persona becada. Eso significa que eres un estudiante sobresaliente. Sí, Y que por esta cuestión, porque si eres becado, significa que quizás no tengas los recursos para estar en la universidad, pero para poder graduarte tienes que gastar, son $1,500, ¿no? Para pasar cada uno de estos módulos, para completar los módulos. sí. Y si tú fuiste becado y de verdad, supongamos, tú eres una persona de escasos recursos, ¿cómo se justifica la universidad? ¿Cómo puede ser que una universidad no haga que los estudiantes sean dignos para que aprendan el idioma? Pero aquí viene el detalle también, David, porque yo quizás veo que quizás los estudiantes no hablan por medio de la represalia, porque si se Sí, quejasen y dijeran, este, no estamos aprendiendo, más bien estamos buscando cómo hacer la trampa para pasar, porque es imposible claro. aprender este idioma en tan corto plazo. Entonces, ¿dónde está la ética profesional de aprendizaje? Comenzando porque, a ver, hacer un módulo de 2 meses, podrían hacerlo, todos los estudiantes van a estudiar en semestre. Que sea, podría ser un semestre. No sé cuál es el criterio pedagógico para poner este tipo de cursos en este lapso de tiempo y con qué rigurosidad también están Bueno, este tipo de cursos. te puedo dar un poquito de dato en eso, porque algunos de estos estudiantes me enviaron el currículo y lógicamente lo estudié, lo vi. Por ejemplo, imagínate, David, tú entras y el profesor está hablando en inglés, todo en inglés, ¿no? Y te está mandando mientras habla, te está mandando un pocotón de tareas, el cual en estas tareas tú tienes que hacerlo en un tiempo adecuado si no se desaparece. Y si las Sí, equivocaciones que tú cometes va en contra de tus notas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú desconoces una palabra. Tú para poder aprender un vocabulario, tú tienes que investigar qué significa.
no te da tiempo a investigar, porque aquí es bien donde tú tienes que, por ejemplo, tratar de sacar bien porque va en contra de tus notas y tú quieres pasar, pero de eso no se trata aprender. O sea, la universidad tiene que tener un programa donde de verdad va a ser exitoso el aprendizaje por Lo que, encima de lo demás. lo que pasa es que, a ver, ahí en ese modelo en el que tú indicas, nadie aprende. No es para aprender, es para cumplir una norma. Así es, Y digamos, el alma de las universidades es crear y formar mentes. Y no estás generando conocimiento ahí. Todos sabemos pedagógicamente, tú eres psicólogo, que la atención de un estudiante después de los 15 minutos se acabó. así es. Lo diste en el clavo. ¿Ya? Entonces, si estás 1 o 2 horas parado hablando y mandando toda esa cantidad de información que el estudiante no va a asimilarla, no va a asimilar toda la cantidad de información. Así quizás tengas un conocimiento medio de inglés, siempre van a haber palabras donde tengas que reforzar, tengas que aprender oraciones o la estructura de esta oración no la puedas comprender, te va a tomar un tiempo. Claro, Entonces, no es la forma más adecuada. Quizás sea un semestre, pero dirán es muy cansón o es otra materia adicional. Pero si queremos crear o formar y generar un conocimiento, en este caso de un idioma, no sería la forma más adecuada. claro. Y no solamente la forma más inadecuada, pero Sino, también la reputación que los estudiantes tienen al finalizar y culminar su carrera en una universidad que sí da muy buenos recursos educativos, pero lamentablemente la falles en experiencia, esta parte. Falles claro, en la esta parte experiencia, porque exactamente, no te enseñan, simplemente quieres que tú cumplas con el requisito y que me des el cartón. Entonces, exactamente. Y uno no debe de obtener, uno como un buen profesional no debe de solamente cumplir un criterio, debe de salir aprendiendo. ¿Por qué? Porque estas cosas lo va a aplicar en práctica. Lo que tú aprendes en teoría, tienes que aplicarlo en práctica. Entonces, y te doy mi propia experiencia. Yo cuando viví en Ecuador, yo no hablaba español, para nada. Y sí te me puedo acuerdo. decir, claro, y yo no hablaba español y me tomó más de un año aprenderlo, y eso que todos los días escuchaba cómo la gente hablaba español, y era un joven, el cual es mucho más fácil por tu cerebro que está en desarrollo. Imagínate, imagínate si un niño como yo me acuerdo, como un niño que era, que me tomó más de un año aprender el español. ¿Cómo podemos hacer que una persona que ya tiene su mente, o sea, su cerebro desarrollado, el cual su sistema de adaptación no es tan flexible como la de un niño, ¿no? Porque absorbe toda información como una esponja. Entonces, tenemos que de verdad poner datos científicos y vamos a poner estos requisitos educativos, porque aquí yo creo que hay una irresponsabilidad. Y lo digo frontalmente porque hay que ser profesional, tenemos que ser profesionales y somos líderes, David. O sea, Sí, tú y yo somos líderes y como líderes debemos de reportar lo bueno y lo malo. Y no estamos en contra de la universidad, estamos en contra del programa en sí, que parece que el interés no es que las personas salgan aprendiendo inglés, sino que, como tú lo dices, cumplan con un requisito, pero al final el que pierde, el gran perdedor es el estudiante, porque no solamente paga, ¿no? si no es que no aprende. Claro, y no aprende, pero aquí el gran ganador es la universidad, porque dice, bueno, a mí no me importa, vas a tener que pagar si quieres pasar esto, o quieres tener tu título universitario, el cual me parece a mí una gran estafa. Sí, porque al final de cuentas no conoces, no te educas, no aprendes y es solo por cumplir un requisito. Entonces, no me parece, Sí, no me parece. a mí me parece, a mí estoy de acuerdo contigo y ojalá que las personas que estén en la universidad
no tengan miedo. Yo sé que todo el mundo tiene miedo a la represalia y ojalá que esto pueda ser la primera voz para que las personas que toman decisiones en la universidad tengan un criterio de decir, oye, revisemos si nos estamos equivocando, revisemos si la Academia de Idiomas es algo fructífero para nuestros estudiantes, porque al final de cuentas es la reputación de la universidad. Y lo digo con todo el respeto, estudiantes, no callen, porque si todos ustedes están teniendo la misma experiencia y callan, también se vuelven culpables del sistema que está, o sea, lo que está disponiéndose en la universidad. Claro. A ver, creo que todos nosotros como estudiantes, en algún momento cuando fuimos adolescentes, fuimos rebeldes. Pero esa rebeldía hizo que nosotros generemos cambio. Y si se mantiene callada, los estudiantes no van a generar el cambio que merecen, sobre todo por el sistema en el cual no genera, primero el conocimiento, eh, no genera, como tú dijiste, una reputación adecuada para este programa de idiomas y no genera la confianza de nadie, Así porque es. no es educativo. Así es, no es educativo, es un negocio. Y el tiempo, la dignidad de las personas que buscan educarse no debe de ser un negocio. Debe de ser un cumplimiento profesional en el cual ambas partes salen beneficiadas. Y aquí el problema es que el estudiante no está saliendo beneficiado. Y ese es el detalle. Déjenos saber qué piensan sobre este tema que estamos hablando. Si estás en universidad católica, O en la que sea, o en la o que la sea que donde sea que veas. tienen estos programas en el cual no estás aprendiendo el idioma, no es porque no has dedicado tu tiempo, no es porque estás poniendo el esfuerzo, sino que hay que cumplir un requisito que es casi imposible y te va a tomar mucho dinero y tiempo repetir estos cursos para llegar a tu meta. Déjenos saber qué piensas de eso. La pregunta es muy sencilla. ¿Es justo? ¿En verdad es educativo? Exactamente, es verdad, es educativo. Y la otra, lo que tú dijiste, analicen si es antipedagógico. Claro. Es muy simple. Entonces, con esas preguntas las vamos a dejar. Es un pequeño episodio. David, muchas gracias por tu criterio, como No, siempre. no, hermano, para aportar, aquí aportando desde desde mi cuarto, Ah, y, aportando. y acuérdense que aquí en el Ethics Guild Podcast exploramos las experiencias humanas y esta es una de ellas. Gracias. Nos veremos pronto. Quería que hables sobre algo que está pasando en la Universidad Católica de Guayaquil. Ellos tienen, para tú graduarte de la Universidad Católica, tienes que pasar por una academia de idiomas, es de la Sí. Universidad Católica. Cada Ujú. módulo cuesta $250 para tener el B1, pero son 6 módulos que se deben aprobar y eso varía dependiendo de la carrera. Entonces, el problema no es los módulos, el problema es que esto parece que ya no es educativo, sino es lucrativo. ¿Por qué? Porque me mandaron los módulos y yo sé hablar inglés muy bien Sí, y veo que los módulos son no para enseñar, son módulos de que, como quien dice, te dan toda la materia, lo que te tienen que dar un año te lo dan en 2 meses y tienen la ok. expectativa de que tengas que aprender y pasar los exámenes, pero lo grave del caso es que el idioma, o sea, si la universidad ha hecho estudios del cerebro, de cómo se aprende un lenguaje, es imposible que las personas pueden aprender bien o tener un amplio vocabulario de otro idioma si es que no existe un buen mecanismo de aprendizaje. Entonces estos módulos son como quien dice, David, todos los días tú vas al módulo, te tiran pero un pocotón de vocabulario, pero tú ni siquiera tienes la oportunidad de preguntarle a tu profesor o a tu profesora, oye, ¿qué significa esto? ¿Y por qué existe esta regla? Nada, es prácticamente darte harto trabajo
para que no aprendas. Es como te digo, parece que estos módulos es para crear mucho más dinero. Sí, a ver, lo que pasa es que dentro de las universidades, de lo que yo sé, eh, incluso para mantener una categoría, ellos tienen que salir con una calificación, me parece mínimo B1 o B2 para la parte de idiomas. Ya, Porque también en algunas maestrías te piden que tú tengas mínimo B1 o B2 para poderte inscribir en maestrías. claro. Porque te indican que va a haber literatura, por ejemplo, con la parte de ciencias, donde tienes que tener un conocimiento de inglés. Pero no pueden meterte en estos módulos porque es antipedagógico. Exactamente, ahí lo dijiste, antipedagógico, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque, a ver, nadie puede aprender un idioma por niveles en 2 meses. Entonces, lo único que te dan es, por cumplir el programa, te embuten, no sé cómo serán las evaluaciones, pero te Bueno, embuten tanto. las evaluaciones son que tienes que dar un examen donde tú tienes que hablar con una persona que habla completamente fluido y tú tienes que hablar fluidamente. O sea, y y estamos compre- hablando de módulos de comienzo, ¿ya? sí. Entonces, no sé por qué lo tomen. Y yo creo que es un poco discriminatorio. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay instituciones educativas donde sí tienen buen nivel de inglés, como las particulares. Por ejemplo, mi hija está en un colegio bilingüe, Ujú. de educación bilingüe, y ella tiene un buen nivel de inglés, la mayor. La menor no tanto, porque como ella estuvo en época COVID, no hubo una rigurosidad para un aprendizaje diferente. Fue Claro, diferente el aprendizaje. Pero ella está con inglés, francés, bueno, y español. claro, Está ya con 3 idiomas. Pero los colegios particulares no tienen esa claro. modalidad. Y no tienen, Entonces, no tienen el presupuesto para ese programa tampoco. para un programa, entonces cuando vas a la universidad y estudias una carrera universitaria, asumen de que tú ya deberías tener algún conocimiento básico de inglés. Pero ahí, como te digo, hay colegios particulares que sí te dan, Claro, pero colegios fiscales del gobierno no te dan. Y en la católica va, aunque es una universidad pagada, pero pueden ir de cualquier estrato social, con becas de estudios, y hay gente que se le va a hacer complicadísimo. Y así es. eso, y muchas veces no pueden aprobar porque no tienen el cartón que te digo, que te avale que has aprobado Quiero, tu quiero nivel de hablar, inglés. quiero hablar de este tema por 10 a 15 minutos, porque yo No, creo tranquilo, que, dale. yo creo que si esto no sale a la luz, porque el problema es eso, o sea, los estudiantes no pueden hablar ni los profesores porque van a haber represalias, pero tú y yo somos ya profesionales. Ah, no, Ya sí, exactamente, ya por ejemplo, yo creo que tú y yo hemos alcanzado lo máximo que se puede alcanzar en la educación que tenemos. O sí. sea, ya más de eso no se puede. Entonces, yo creo que sí tenemos una obligación de exigir que estas universidades estén aquí para formar educativamente, más no para lucrarse primeramente y no para hacer que las personas rigurosamente fallen, porque no hay exactamente. Porque ese modelo es para fallar, porque no, si tú tienes, es como que si yo fuera a estudiar una carrera universitaria, o yo sé que no tengo el vocabulario para el inglés, y que vaya a coger un curso de 2 meses, no voy a hablar. Es más, voy a frustrarme, voy a sentirme frustrado Exactamente, porque no voy a aprender. Entonces, creas una frustración a un estudiante que está con las ganas de estudiar y que sabe que tiene que pasar esa barrera, porque para ese estudiante se le complica. A mí, por ejemplo, se me complica el inglés. ¿Ya? exactamente. Y vamos a hablar, voy a hacer Ya, ok. voy a hacer la introducción, pero primero, como te digo, vamos a hablar de este, de ahí vamos con Jesús. Está chévere, tranquilo. Bueno, help us continue to embrace these human experiences and explore more about ourselves and others by just subscribing. You know, if you like our content, definitely like, comment, share it. But also, if you want to be part of our podcast, all you have to do is leave a comment and tell us what you want to talk about. Remember, this is the platform for the people, and we're here to explore
those life experiences that are very unique to you and to everyone else. Don't forget, Cisco. I'm trying to